Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Rodas. Bienvenidos a su canal Conoce tu pasión. Esta es una iniciativa que se dio desde más o menos el 2013, 2014, cuando en alguna oportunidad pude tener un taller dentro de una ONG o una organización que se dedica a apoyar a jóvenes de escasos recursos. Conoce tu pasión se volvió una iniciativa que busca ayudar a jóvenes estudiantes a encontrar lo que les hace feliz y la pasión por la cual quieren crecer y desarrollar el resto de su vida. Y la idea es conocer la vida de cerca de algunos profesionales, como en este caso el invitado de hoy, Roger García, un conocido de la vida, un amigo de la infancia, que hoy por hoy desarrolla su carrera en Enel y en otros proyectos personales. Bienvenido, Roger. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te está tratando la Hola, cuarentena? hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder participar en tu comunidad. Este proyecto creo que lo has tenido posponiendo, entonces me gusta colaborar con esta inquietud tuya para poder ayudar a personas, a jóvenes que justamente en esta etapa están ellos queriendo buscar una vocación o queriendo orientarse en este mundo, en este nuevo mundo, porque ya prácticamente con esta cuarentena creo que vemos que el mundo digital ya es hoy, ¿no? Así es. Bueno, Roger, nosotros nos conocemos de años. Somos amigos desde el colegio. Acá tengo yo sé que terminando el colegio estudiamos juntos en el Santo Domingo de Guzmán, en San Juan del Lurigancho. Allá por el 2001 terminamos el colegio. Y luego tú estudiaste en TechSoup. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión tuya de una vez terminado el colegio, lanzarte a empezar por una carrera técnica. Este, Cuéntanos un poquito de esa decisión. Claro, a ver, eran años bien difíciles. Recuerdo que esa época eh, era una etapa en que terminaba la época de Fujimori, entraba la de Toledo y debes haber escuchado que era un periodo donde los taxistas eran los mejores profesionales que se tenían, ¿no? Dentro del sector del servicio taxi, ¿no? Y esto se debía a que no había mucho empleo y las personas que eran grandes profesionales tenían que ir a hacer este tipo de servicios, ¿no? Uh -huh. Prácticamente la habilidad era muy baja y obviamente yo recuerdo que dentro de nuestras grandes pasiones que era el básquet, tenía muchos amigos que eh, estaban estudiando en la uni, pasión que también teníamos en común por ingresar por aquellas épocas. Eh, y justo dentro de ese grupo de amigos había muchos chicos que estaban estudiando en la uni y ellos me indicaban que tenían 6 años, 7 años, ellos tenían alrededor de 25 años y no acababan la carrera y, y comentaban que ya otros amigos que ya habían egresado estaban chambeando en otra cosa, menos en su carrera. Entonces, todo ese deseo y esa ilusión de repente por querer estudiar en algunas universidades se me iba opacando, ¿no? Viendo ese tipo de realidades. Y entonces me puse a pensar qué oportunidades había en otros tipos de segmento para poder ingresar rápidamente al mercado y poder conseguir un trabajo. Eh, Hablando con algunos amistades, ¿no? Padres de unos amigos, me recuerdo de Sergio, justamente me recuerdo que él quería que postulara al Callao y me hablaba mucho del tema de ingeniería industrial por las capacidades que uno desarrollaba. En aquella época, el Google, que ya existía, había poca información, pero de todas maneras me fui a googlear
un poco a buscar un poco qué cosa es esto de ingeniería industrial, porque en esa época te debes acordar que tú también tenías dudas de lo que es ingeniería informática. Sí, Bueno, yo tenía mi hermano que estudiaba sistemas, entonces yo como que era un poco ello, pero entiendo justamente que en esta época los muchachos tienen esas dudas, ¿no? Quizás ahora temas más complejos, porque ahora ya existe el tema de la parte de digitalización. Entonces, tuve que investigar, ¿no? Un poco. Tuve que investigar y me di cuenta en el camino de que iba preguntando de que tenía que finalmente estudiar algo técnico para poder coger algo rápido y ponerme a trabajar. Entonces, decidí descartar las opciones de la carrera de ingeniería eh, para migrar, evolucionar poco a poco, acabar la carrera técnica y luego conseguía la carrera de ingeniería. Sabía las consecuencias, sabía que si yo quería estudiar algo de ingeniería tenía que estudiar en una universidad particular, por decirlo como la católica, porque es la metodología tradicional que hasta el momento sigue, ¿no? Los egresados de la católica y de algunas universidades tienen más oportunidades que las universidades estatales, en algunos casos dependiendo de la carrera, o universidades de bajo renombre, ¿no? Por decir, pues, la César Vallejo, la Universidad de las Peruanas, que ya, bueno, ya no existe, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me averigüé cuánto podía, y me ilusioné de repente, ¿no? Yo me ilusioné en un momento de decir, bueno, yo puedo ingresar a la católica, trabajo, estudio. Saqué unos números, ¿no? Cuando aún evaluaba la parte de ingeniería. Dije, voy a trabajar en mi combi. Tú sabes que tenía una combi y dije, bueno, voy a cobrar, así es. voy a estar cobrador de lunes a viernes, sacaba números y no llegaba, ¿no? No llegaba a pesar de que conversaba con tenía unos familiares que sí estudiaban en la Universidad de Lima y otros que estudiaban en la Católica y me decían pues que te pueden bajar la escala Así es. y así, y a pesar Porque de eso no llegaba, ¿no? teníamos amigos que, como Norma, el mismo Sergio, ¿no? Que postularon a a la Católica. Claro, entonces no había muchas opciones, ¿no? Entonces, en ese 2001, que yo hice una pequeña revisión de mis capacidades, Uh -huh. también decía, ¿y en qué momento voy a estudiar? O sea, yo tampoco no soy un sobresaliente en los estudios, sé de mis limitaciones, a pesar que sabemos que hemos estado en un buen salón, entre comillas, un salón un poco más sobresaliente, pero de todas maneras, pues, sabía que trabajar y estudiar no era un genio, ¿no? Como si hay, ¿no? Hay muchos casos de quizás un genio está viendo esto y dice, ah, bueno, yo puedo llevar dos carreras a la vez. Y conozco casos de muchachos que pueden llevar dos carreras a la vez. Y bien por Sí. ellos, porque está en sus capacidades, ¿no? Pero yo sabía que la mía no era. Entonces, bajo esa realidad, dije, siguiendo preguntando, me enfoqué en algo técnico y empecé a visitar lugares técnicos, Senati y otros tipos de instituciones. Entonces, como que mi familia también me decía, mira, las propuestas de pago, por ejemplo, cuando llegué a varias instituciones como IPAE, Lagamor, qué sé yo, este, no llegaba a costearlo tampoco, o sea, no podía pagar. O sea, estabas, Eh, perdón que te estaba al corte, límite. pero estabas, digamos, divagando en qué estudiar, porque, digamos, TEPSUB, IPAE y otras alternativas tienen diversidades de ofertas académicas, ¿no? Sí, o sea, ¿Cuáles primero eran tus opciones? decidí algo técnico y dentro de ese técnico dije, ¿qué opciones tengo? Entre las opciones, uno que me orientaba en la parte de sistemas, porque mi hermano estaba estudiando sistemas, entonces dije, puedo hacer equipo con él y trabajar de la mano. Pero hasta cuando visité muchos lugares, por ejemplo, en esa época Cibertech era muy fuerte en tema de sistemas y también Cibertech. era caro. Cibertech Sí, claro. repuntaba en el tema de informática como TechSoup, en la parte de institución. Así es. Entonces, los pagos eran altos. Entonces, finalmente llegué a TechSoup porque TechSoup fue la última institución que visité y en TechSoup me enamoré de verdad. Fue amor a primera vista, de verdad. Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, cuando a veces cuento esto anecdótico Hicieron fue clic, que hicieron clic. sí, porque, o sea, era hermoso,
Mira, llegué al baño y el baño era impresionante. De todos los lugares que he ido, todos los baños han sido horribles. O sea, y tú sabes que yo tengo como que cierta afinidad por el baño, ¿no? Entonces, eh, me pude dar cuenta de algo importante, de que hasta en una casa, ¿no? Tú quieres ver cómo está ordenada un hogar y tienes que ir al baño de frente. Es Si el una baño buena de carta de una casa está presentación. desordenada, es porque la familia es desordenada. O sea, así al ojo. Es un buen Bueno, termómetro. sí, exactamente, pero bueno, eso no lo sabía en esa época, ¿no? Pero sí puedo decirle que había visitado tantos lugares, que había ido a tantos baños, que finalmente todos eran horribles. Pero yo llegué ahí, me senté, imagínate que 2001 el asiento era automático, ¿no? Entonces solo se lavaba, se autolimpiaba, o sea, era increíble, ¿no? O sea, no me digas Entonces, que, que decidiste estudiar en TECSU por sus baños. no, eso fue un indicio de que estaba en buen lugar. Ok. Luego, justo coincidió que yo llegué un día que había una feria robótica, y Ah, toda ok. mi inclinación fue por eso, ¿no? Entonces me enamoré, olvidé la parte de sistemas y me dije, voy a aprender esto. Entonces estaba entre electrónica y electrotecnia industrial. Ahí de repente yo me he sentido más inclinado por electrónica, pero al momento de seleccionar electrónica y electrotecnia están casi muy parecidos, pero yo no sabía en ese momento si electrónica o electrotecnia. Entonces me apegué mucho por una afinidad con un profesor de electrotecnia, porque justamente ese profesor nos daba la charla, y yo le decía, no, yo quiero hacer esos brazos, ¿no? O sea, que veía los brazos robóticos, y el profesor me engañó porque me dijo, tú acá vas a hacerlo, y mejores todavía me dijo, me engañó, y yo caí blandito. Entonces, cuando yo postulé justamente para electrotecnia, sistema, o sea, nos pusieron varias opciones, ¿no? Electrotecnia, sistemas y otra opción que era electrónica, o electrotecnia, electrónica y sistemas, o algo así. Y, y bueno, pues al final de todo el recorrido viene la parte triste, ¿no? Que finalmente me dicen, sí, tú puedes estudiar acá, pero la mensualidad también era 1.600 soles. Para esa época era un huevo de plata, mil Sí, seiscientos claro. soles. ¿No? Ahorita de repente uno dirá, bueno, pero puede ser. Bueno, ahorita sí, pero si sacamos la línea, ahorita 1.600 estaría pues como, no sé, 2.500 o 2.300. Y para un instituto, o sea, era de los más caros y los más altos. Sí, es verdad. Pero pero lo que sí me dijeron que había una opción de crédito educativo, y creo que eso fue brutal, ¿no? O sea, y como dicen, invertir en uno mismo, invertir en educación. Y aposté por mí, ¿no? Aposté por mí y dije, voy a tener una deuda después de acabar la carrera, pero yo sé de que todo lo que estoy viendo, habían egresados que nos contaron ahí de que ellos ya estaban trabajando en unas minas y etcétera, etcétera cosas, y que finalmente ellos también habían estudiado con crédito educativo y que ellos han podido pagar su carrera, algunos en 3 años, otros llegaron a mejores lugares en un año, y el otro día me decían, no, yo pagaba en 4 años, o sea, pero bueno, yo decía, mira, si yo no hago esto, remontándome a otros tipos de contextos de unos amigos que te comentaba, ya tenían ellos 26 años y ni siquiera estaban o por acabar su carrera o no encontraban un mercado, ¿no? Yo dije, no, yo pienso que tenía 15, decía, cumplo 18, entonces como que tengo 5 años, 23 y ya no tengo deuda, pues, ¿no? Y Exacto. puedo evolucionar, ¿no? A Tú, otras escalas. tú ya a los 18, 19 años ya estabas trabajando, recuerdo. Exactamente, cuando yo ya acabé la carrera, yo inmediatamente, una de las cosas que muy buenas de Texú fue que inmediatamente tuve chamba, ¿no? De lo más básico, o sea, algo que no me pagaba mucho, pero vuelvo a decir, en ese momento las oportunidades de trabajo eran muy difíciles, ¿no? De encontrar. Y frente a eso, tener al menos un primer trabajo que no me pagaba mucho, pero que ganaba experiencia, era lo que creo que cualquier practicante en esta época quisiera. Es más, cabe resaltar que de repente los jóvenes de ahora piensan, oye, pero quiero prácticas y que me paguen. No, man, un minuto. Antes las prácticas, antes las prácticas, escuchen bien, uno tenía que pagar para hacer las prácticas. O sea, y si fueran gratis, era la mejor empresa del mundo que hiciera gratis.
pero normalmente antes las prácticas tú las pagabas. Entonces, este tema de que ahora tú los pagas, que la empresa a veces te da una Una propina, subvención, es sí. algo, pues, una pequeña subvención, bueno, es genial, ¿no? Pero el concepto, yo cuando ingresé a las empresas, yo entré con ese chip, porque yo sabía esa realidad. Y que a mí me dieran una subvención y luego me dieran un pequeño trabajo, o sea, yo estaba feliz, o sea, súper feliz, ¿no? Porque sabía qué cosas eran las condiciones en esa realidad. No, de acuerdo. Eh, Entonces, podrías decir de que tu decisión por irte por la parte, digamos, de ingeniería, electrotecnia, industrial, electrónica y demás, sistemas, fue influenciado por, digamos, por la investigación que hiciste, por las visitas guiadas que hiciste a las universidades, institutos y demás, y también por tu hermano, tenías esa referencia. Yo me acuerdo mucho de nuestras conversaciones en esa época porque, sí, pues estábamos como que yo también, ¿no? Por eso es un poco de mi interés en abrir esos temas y difundir el tema del vocacional porque yo sufrí mucho, ¿no? De encontrar realmente qué es lo que me apasionaba o qué era lo que me gustaba. Ya, bueno, seguramente después ya contaré alguna anécdota personal, pero me fue mucho más complicado que a ti encontrar realmente mi vocación. ¿Cuál fue, digamos, la inspiración o cuál crees tú que fue ese diferencial que te dijo ya, electrotecnia es? ¿Eras por un tema de motivación de lo que era una chamba segura? ¿Era, como dices tú, chamba rápida, salir como técnico en algo? ¿O era por un tema influenciado por tu hermano? ¿Cómo fue? claro, a ver, es muy buena pregunta, la verdad que, mira, yo les digo a todos los chicos, ustedes y yo, hasta muchas personas de nuestra edad, tanto contigo, Rodolfo, hasta mayores de edad, trabajan y ni siquiera saben si es lo que quieren hacer. O sea, es Exacto. algo que uno se pregunta. Entonces, ¿para qué preguntarte? ¿No? Lánzate, lánzate porque hay muchos conceptos que ahora entiendo de que cuando tú vas experimentando cosas y unes los puntos de tantas cosas que tú vas viviendo, finalmente vas a encontrar un lazo entre todos los puntos que has vivido. Y eso creo que tú lo sabes muy bien, Rodolfo. O sea, tú has pasado por tantas cosas que ahora tú tienes capacidades y visiones diferentes porque tú has pasado por mucho, en un engranaje de cosas. Igual, creo que como cualquier vida. Entonces, yo lo que, bajo mi necesidad, Uh -huh. yo no, yo no, yo tenía solamente dos opciones. O estudiar para ser profesor, que era la posibilidad que mis papás me daban. De ahí no tenía otra posibilidad de estudiar, o sea, irme a las universidades y postular y entrar en una educación que sabía que no iba a evolucionar, iba a tener muy pocas oportunidades. No digo de que eran universidades que te brindaban educación y oportunidades, sino que iba a confrontar con mucha competencia y entonces me quedaba lo que mi papá me decía, ¿no? Tú te podemos ayudar en que tú puedas ser un profesor, ¿no? Y que era una pensión muy baja, ¿no? Uh -huh. Y lo otro que era arriesgarme con estudiar en TEXUC con un crédito educativo que me pagaban el 100% y, y apostar por eso. Entonces yo dije, no, yo apuesto por eso. O sea, claro, salí con una deuda de, no sé, de como 60.000 soles, algo así, que para ese Ok. momento también era un huevo de Sí, plata. claro, claro. En Y, esa y época podía decirse que era un departamento, ¿no? claro, tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente era O un una casa, departamento. digamos, en el barrio, ¿no? Por la zona. Sí, tranquilamente. Y entonces a lo que voy es, el concepto es que yo no tenía más opciones. Entonces dije, me estanco acá y lo que yo vi en TechSoup, dije, me tengo que enamorar de algo. O sea, no tengo más opciones. Y lo que me gustó fue ver ese tipo de circuitería. Entonces dije, me voy para allá. Pero cuando te digo la verdad, y les digo esto a todos los chicos, o sea, yo en electrotecnia padecí un poco, porque, por ejemplo, ¿quién no ha visto pues haciendo en su casa los puntos de luz de su casa, ¿no? A técnicos que hacen pues la electrificación propia de una casa. Entonces, yo nunca quería hacer eso, te soy sincero. Pero ya dentro de la carrera,
me di cuenta que esto era electricidad, no era electrónica, como yo, entonces, pero tenía que hacerlo. Y los de electrónica también hacían lo de electricidad, o sea, era tema técnico. Entonces, yo me decía, pues, cambiando foco. Ese es Entonces, tuve que otro, adaptarme. exacto, ese es un poco también la siguiente pregunta, ¿no? Uno, digamos, lee el nombre de la carrera, más o menos, le cuentan de qué se trata, pero una vez que ya te lanzas y estás en la Así es, cancha, descubres te das realmente de qué se trata el asunto, ¿no? de qué se trata el asunto. Así es. ¿Cómo te Entonces, fue, cómo sentiste que te fue en la carrera ya una vez que ingresaste? ¿Qué cursos se te hicieron complicados? ¿Cómo los pudiste manejar? ¿Qué crees que es? ¿Cuál fue tu secreto? considero de que ya probablemente dentro de la materia uno se da cuenta en qué es bueno y qué es malo. Entonces, eh, como obviamente era una carrera técnica, la mayor cantidad de cursos eran manuales y, y lo acepto y todos mis compañeros que algún día lo vean saben que yo en la parte manual soy muy malo, por decirlo así, ¿no? Pero lo único que me quedaba a mí era perseverar, ¿no? En el tema. Habían 8 horas de taller eléctrico, 8 horas de taller mecánico, y yo veía que muchos de mis compañeros sí eran muy habilidosos, hacían todos sus laboratorios de manera rápida. Entonces yo me demoraba más, pero tenía que robarle una hora de repente en los refrigerios, o sea, de almorzar, porque sabía que en esa hora iba a ganar un tiempo y cosas así, ¿no? Porque sabía que era muy malo en eso. Pero en lo que sí era muy bueno eran los cursos de diseño y de gestión, por ejemplo. En eso era muy bueno. Y lo bueno de TechSoup, que había un buen porcentaje en los temas de diseño, de programación y de gestión. Y en eso, por ejemplo, sí podía yo salir adelante, ¿no? O sea, en esos temas, hasta mis propios amigos me pedían consultas que los ayudaran, ¿no? A muchos, ¿no? Y prácticamente pasé TechSoup justamente ayudando, haciendo cursos de sus trabajos de algunos amigos que me pedían para que, bueno, ganar muy sencillo, y obviamente enseñando, dando clases a chicos. Este, de esa manera también me recurseaba, ¿no? Entonces, ha ¿Trabajabas sido en una, paralelo? ¿Hacías alguna actividad extra aparte de estudiar o solo te dedicabas a estudiar? no, también, ¿no? Siempre tenía que cachuelearme igual con mi combi, ¿no? Que tenía, tú sabes bien. Mm. Yo he sido cobrador en esa época y eso era para mis impresiones, papeles. Recuerdo que el primer año de estudio no tenía computadora. Gracias a Dios mi mamá compró una y con eso me facilitó al menos un año de estudio, un año y medio de estudio, que el último año, que ha sido el más doloroso, me robaron la computadora, ¿no? Entonces, recuerdo que un grupo de amigos estudiábamos dentro de TechSoup robando computadoras y sí, pues, porque no había, Explica eso de no robar había, computadoras, por loco, porque van a pensar no, que te dedicas a lo... no que era hacker, ¿no? Sino que dentro de los laboratorios, que eran las máquinas que usaban el área de sistemas, bueno, hablábamos con algunos encargados. los encargados, ¿no? Ujú. Que tenían más edad y ellos, ya por la confianza que había, que nos conocían, ¿no? Que nos permitían quedarnos hasta ciertas horas, ¿no? Un par de horas más, 2 horas más, 3 horas más. De acuerdo. Entonces, y tenían internet y todo. Entonces, pero luego ya había una hora, tenían que irse a su casa, ¿no? Entonces nos botaban. Y entonces ya hablábamos con unos amigos. Yo, ¿para qué? Tengo una amiga que de verdad soy muy ingrato porque ahora ni la llamo, pero hoy un saludo a Karin Krebs. Saludos Pero a Karim. recuerdo de que ahí nos quedamos, en su casa de ella. Nos quedamos en su casa, nos quedamos 4 o 5 personas y bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, la dueña era la que tenía que avanzar primero, ¿no? Entonces todos teníamos que ayudarle a ella, ¿no? Si haz así, acá, por acá, desarrolla esta manera para que lo avance rápido. Y ya los demás, la Fumanchu, ya quien tú primero, tú Era, segundo, entonces ya hacían tú duermes cola. 2 horas, te despierto y ya tú avanzas y una cosa así, ¿no? Eso es lo genial y me encanta que lo cuentes porque una de las cosas que yo siempre en los equipos que he podido compartir o liderar, siempre digo que todo se puede, ¿no? Que es cuestión de tener ganas, de tener las cosas claras e ir para adelante, ¿no? O sea, mira, te robaron la computadora,
tenías dificultades económicas, pero, o sea, siempre hay una ventana, siempre hay una forma de hacerlo. Hay que sacrificarse, va a doler seguramente, pero al final sale. Eso es lo genial. Sí, normalmente yo pienso que en la actualidad los jóvenes de alguna manera ven muchos estos casos de éxito que inventan una cosa y ya son millonarios y por una aplicación lograron el éxito. Entonces eso no es la realidad, ¿no? Eh, Son casos, ¿no? Que de repente sí se puede hacer si es que uno se mete e investiga, pero esos casos son alejados, ¿no? Ahora, en el mismo Forbes sale que el 80% de millonarios salen de la pobreza, ¿no? O sea, eso es un gran indicador de que uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ese trance me permitió a mí, estar en Texú, me permitió a mí conocer nuevos lugares para poder desarrollarme en la parte industrial. Conocí mercados y lo más importante que le digo a los chicos, si es que van a estudiar por una metodología tradicional de estudio, eh, eh, tienen que ir hacia instituciones que les dé un respaldo en su bolsa de trabajo. Eso es algo importantísimo, porque en el caso de TechSoup tiene una gran bolsa de trabajo. Ahí Y, vamos. y exactamente. ¿Cómo fue la primera experiencia laboral que tuviste, ya sea prácticas, todavía estudiando o terminando en TechSoup? Las pasantías y prácticas empezaron desde el primer año. Entonces yo el primer año empecé a hacer mis pasantías en mismo TechSoup, en algunos laboratorios. Me gané bastante experiencia ahí y con eso yo me pagaba mi matrícula. Entonces hacía mis pasantías, luego también me iba a apoyar con mi papá en mi combi, entonces tenía un ingreso y eso me servía para mis matrículas y otras cosas más. Entonces, y luego de ello, el siguiente año ya pude hacer una pasantía en una empresa, si no me equivoco, se llama Caldera Sintesa. Y luego ya, cuando ya pasé al tercer año, hice mi primer trabajo fue en Texur, y que es justamente ¿A qué se una dedica? filial de Luz del Sur, ¿no? Una filial de Luz del Y Sur. sí, sí, una filial de Luz del Sur, así es. Entonces, ¿Y qué hacías ahí? yo era el supervisor de seguridad. Ok. O sea, veíamos la parte de obras civiles, de obras eléctricas, pero bien enfocado en el tema de técnico y de seguridad. En esa época, el, 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 los temas de seguridad no estaban muy bien enfocados en las empresas, pero Texur era una institución, la institución donde muchas empresas iban a Texur a capacitar a su gente en todos los conceptos de seguridad. Y esa formación para mí fue importantísima porque en esa época, estamos hablando de 2005, no había normas ISO, no había normas OSAS, no había norma, y ni la norma ISO 14000, o sea, no existía ningún tipo de certificación, así que creo que ni siquiera existía ni el Ministerio del Ambiente, ni siquiera estaba los decretos legislativos, el DS009, que habla del tema de seguridad, o sea, no había nada. Entonces, o habían cosas básicas, ¿no? De reglamentos, pero Texur se enfocaba mucho a estas normas y las personas que iban a capacitarse salían bien alineadas en ello. Entonces yo tuve una capacitación prácticamente gratuita porque yo trabajaba ahí. Claro. Entonces nos enfocaban temas de seguridad que hasta la fecha yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y eso marca una pauta porque uno, unas cosas de la parte de seguridad hablan sobre el tema más básico, que es una matriz de riesgo, ¿no? Que lo llaman el hiper. Entonces, estar ahí un año ahí me permitió tener bien claro qué era el hiper y poco a poco cuando yo lo fui desarrollando, nacieron las normas, me pude dar cuenta que ese hiper no solamente lo puedes utilizar en la parte de seguridad, sino eso, el hiper entra en el tema financiero, en el tema tu vida personal, cuánto
tú arriesgas en tu vida, en cosas, en economía, en tus amistades, en tus relaciones, en lo que quieras. Tú puedes aplicar el IPER en lo que a ti te gusta. Entonces, y eso es, ¿no? Entonces a mí me permitió eso y cuando tuve que decidir, porque yo estaba trabajando, tuve que decidir ya me había cansado de estar, ya tenía, sentía de que ya había llegado a un punto en la que no sentía que iba a crecer más. Había mucho por crecer, ¿eh? Mucho por conocer. No digo que yo sabía el tema porque había un abanico de cosas por aprender, pero no sentía la pasión por querer aprender más. Entonces empecé yo a buscar otras oportunidades y dentro de esas oportunidades yo tenía un reto que era, yo había hecho un proyecto de titulación que era sobre centrales de generación de energía eléctrica, o sea, automatizarlas, y no me habían aprobado el título porque había seleccionado un tipo de tecnología que para los asesores no les veía que ese tipo de tecnología iba a ser implantado en centrales, sino me indicaban que esa tecnología iba para ciertas industrias, pero no para centrales de generación de energía eléctrica. Como nunca pisé una planta de energía eléctrica, entonces yo no sabía, cuando me decían eso, yo no sabía cómo confrontarlo. Entonces aprendí de cuando tengo que plantear algo, tengo que ir y conocer el tema para yo poder refutarlo. Entonces yo me quedé con esa gran duda y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a conocerlo, tengo que ir a una central. O sea, me quedaba todo el tiempo que acabé y estuve en Texur, siempre estuve pensando en ello. Y yo dije, ya llegué a ese punto y seguía buscando oportunidades y finalmente hasta que salió la oportunidad de Gel en aquella época. Y siempre que yo iba a Texub, siempre pasaba por un letrero que decía el de Gel, acá por el Mercado Flores. Entonces yo dije, Ah, será ese de Gel, decía, ¿no? Qué bacán, porque de mi casa ahí estoy un paso, qué chévere. Pero no era ahí, era en Moyopampa, en Chosica, ¿no? Ya después me enteré de eso. Pero eso también es toda una historia de las dificultades que uno tiene, porque la verdad que yo he sido bien salado, pero creo que lo único que me ha traído acá es la perseverancia. exacto. Y de verdad que estoy, y hasta ahorita, ¿no? Como tú sabes, en los negocios soy bien salado, pero, y eso ya lo contaré después, pero a lo que voy es que no hay cansarse en eso, ¿no? Cuando fui a pedir permiso a mi jefe para ir a la entrevista, recuerda que yo estaba trabajando, ¿no? Y le pedí a mi jefe, fui honesto, le dije, es muy importante, ser honesto, ¿no? Porque, o sea, tu jefe te puede decir muchas cosas, pero si tú eres honesto y le dices, o sea, eh, de alguna manera hasta te va a cubrir, por decirlo así. ¿Y Ujú. para qué? ¿No? Él me cubrió 3 veces en la cual yo fui a buscar trabajo, bueno, una oportunidad, y ni siquiera trabajo, porque cuando postulaba ahí era como prácticas, ¿no? Obviamente, igual, nuevamente, la familia y otras personas, no, pero ¿por qué te vas a ir de tu trabajo a prácticas? ¿Por qué no te vayas? Entonces, acá entra un tema de lo que es la pasión, ¿no? En lo que tú crees, en tu corazonada, ¿no? Entonces, y lo que decía inicialmente, lánzate, o sea, si tienes 19, 20 años, 21 años, ¿qué Por- tienes que perder? O sea, no pierdes nada, Porque ¿no? ibas a hacer un cambio, ¿no? En el rubro. O sea, digamos, habías llegado de practicar o trabajar en laboratorios o talleres dentro de TechSoup, de donde estudiabas. De ahí pasaste a la parte de seguridad en otra empresa. Y ibas a cambiar de rubro completamente, ¿no? Te ibas a otra cosa. Sí, a otra cosa, sí, ya iba a haber A temas generación, ¿no? operativos en la generación de energía. Mm. Y bueno, a mí me han formado, dentro de mi carrera me han formado para eso, por eso que te decía de que dentro de mi concepto y mi proyecto de titulación era automatizar las centrales. Eso era algo que yo quería, porque mezclaba la parte eléctrica con la electrónica, que era una de las cosas que a mí me apasionaba, ¿no? Ujú. La sistematización, ¿no? Se juntaba dos cosas que a mí me apasionaban. Entonces, entonces ya para ello fui 3 veces a Chosica, lamentablemente el supervisor nunca me contestó, o sea, nunca, no le encontraba porque sucedieron en emergencias y prácticamente yo ya me dije, pero ya perdí la oportunidad. Cuando volví a pedir permiso, mi jefe me indicó, mira Roger, te he dado 3 veces, si son 3 veces que te he dado, ya el destino no es que quiera que vayas, O así que sea, tienes que tres entender veces eso. habías ido a la entrevista y por alguna razón no se Ah, había dado. yo llegaba, me presentaba y el supervisor no estaba.
el supervisor que me iba a hacer la evaluación no estaba. Entonces, esperaba una hora y media, pero no podía esperar mucho tiempo porque de hecho sí que hasta en este caso Texur está al sur de Lima, o sea, está por Puente Tocongo, que está cerca, más allá todavía. Entonces era lejísimo, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, ya no me quisieron dar más permisos y yo me desmotivé, dije, perdí mi oportunidad, tiene razón, será el destino, el Señor quedará así, Dios, no lo sé. Pero un día, que pasaron días, dije, ¿por qué? Pues, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo que he nacido con una estrella negada, ¿qué no? Entonces yo tenía un billete de 50 soles y metí monedas de un sol, lo convertí todo en monedas de un sol y dije, lo voy a llamar, ¿qué pierdo? Pierdo nada llamándolo, no voy a perder nada. Al supervisor. Y lo llamé de un teléfono y me gasté como 40 soles, creo, porque recuerdo que el minuto estaba medio minuto costaba un sol en ese época. Ahora pues tú hablas gratis pues, por WhatsApp. Pues. Es verdad. Entonces, de verdad que ha sido el gasto más fuerte de telefonía que he tenido en mi vida, pero de verdad que Fructífero. ha sido, la, ha sido la mejor inversión. Porque lo llamé, sabía el supervisor que yo estaba poniendo mi monedito, porque suena, ¿no? Uh-huh. ¿No? Suena. Entonces, y él quería acelerar rápido la entrevista. Entonces, Qué buena anécdota. yo metía las monedas cada 28 segundos para que, o sea, si No tú se lo metías cuelgue. a los 20 segundos, recuerdo, ya a los 10 segundos lo perdías. O sea, Claro. no llegaba al 30, lo perdías a los 10 segundos. Entonces yo tenía que meterlo exactamente entre 29 a 29.5 para no perder, perdí un segundo, pero para no perder la llamada, pues, ¿no? Claro. Entonces tenía que ser exacto, preciso, ¿no? Entonces, mientras que yo tenía la entrevista con él por teléfono, tenía que ser precisos en la metida de la moneda. Y hablamos, le gustó mi currículum por todo lo que había hecho, porque como eran prácticas, buscaba muchachos que tuvieran cierta experiencia y que hubiesen hecho algunos proyectos. Y yo había hecho proyectos dentro de TechSoup, había tenido algunas iniciativas dentro de mi ámbito, y aparte que tenía todo el concepto de la seguridad y de la parte civil, y eso le gustó a él. Entonces me dijo, oye, tu conocimiento, veo que estás bien empapelado, conoces sobre protecciones, has asistido a simposios, seminarios. O sea, es importante siempre tener referencias, ¿no? En este caso yo tuve la oportunidad de, como yo era practicante o apoyaba laboratorios, los mismos profesores me decían, Roger, va a haber un simposio, necesito que tú me apoyes, en entregar pues, los manuales, qué sé yo. Y te Entonces, quedabas ahí. bueno, yo estaba ahí, pues, ¿no? Claro. Bueno, había algunos compañeros que me decían, pero oye, Sobón, que eres tal cosa, pero mira, me da igual, ¿sabes? Me da igual, o sea, mira, yo prefiero Exacto. ser fresco en esta vida. Hay que De tener verdad, personalidad. Así es. me da igual, porque de verdad que si no fuera por eso, el supervisor no hubiese revisado todo el currículum que tenía, ¿no? Y antes del currículum le metí todo el seminario, todos los cursos que llevé, o sea, entonces él decía, ¿qué tú sabes todo eso? Claro, sí, ingeniero, tal, manejo esto y lo otro. Entonces pasé por muchos temas y hasta que me dijo, ¿sabes qué? Mira, por mí técnicamente estás aprobado. Y entonces le digo, entonces ingeniero, voy a ir a visitarlo. No, ya con esto yo paso tu entrevista hacia recursos humanos. Y eso fue ya la segunda etapa, ¿no? Pasar a recursos humanos, pero yo estaba alegre, feliz, que el destino, que el Señor, que no quiere contigo, o sea, todos son pendejadas. O sea, eso, eso no Qué sé buena quién lo anécdota. creyó, quién creó ese mito, pero no es cierto. O sea, no es Tienes cierto eso. que empujar tú, tienes que lucharla. Sí, es verdad, es verdad. O sea, como aprendí luego una frase que dice, no hay peor gestión que la que, No se hace. claro, ¿cierto? No hay. Entonces, Y de ahí hiciste tu pasado ello, pasé sí, pasaste a Edegel, lo que sí, así es es. hoy Enel. Hoy día es en él. Y pasé ahí, ¿Y qué empezaste a ver? tuve, Qué viste allá?
en eso, cuál fue tu experiencia ahí en tus inicios en Edegel? Mira, yo sabía que tenía 6 meses de prácticas, no tenía más tiempo. Eso fue lo que me dijo justamente cuando pasé la última entrevista con Recursos Humanos. Me dijo, pero ¿por qué tú vienes acá si tú vienes a prácticas? No es trabajo. Y yo le expliqué, ¿no? Mis razones. Yo he tenido mi proyecto y vengo a resolver esta duda en estos 6 meses. Entonces, ya, bueno, como quien decir, bueno, ya tú ve, pues no es tu problema, ¿no? Pero no te vamos a dar Claro, trabajo, ¿no? aparte porque encima tú ya venías, digamos, de estar en planilla, ¿cómo se llamaba la otra empresa? Texur, Texur. claro. Y pasabas, digamos, de supervisor o analista, no sé cómo se llamaba el puesto ahí, pasabas a ser practicante por 6 meses en Edegel. Y ahí Dios ve a dónde vas. Exacto. Mira, o sea, osado ese cambio, no solamente por el rubro, sino también por las condiciones de trabajo, ¿no? Ya tenías prácticamente un trabajo ya hecho y ahora tenías que volver a empezar. Así es, así es. Entonces, eso también marcó mucho porque, bueno, yo en mí estaba feliz, ¿no? O sea, con un poco de miedo, claro está, pero feliz porque, o sea, era algo que quería conocer, ¿no? Y, pero la familia, o sea, todo alrededor, ¿no? No, no lo hagas, que lo haces mal, que por qué lo haces. O sea, siempre hay unos nos, o sea, es increíble, de verdad que lo bueno es que de verdad que yo he tenido, no sé, un ángel, no lo sé, Mm. que me ha dicho, no les hagas caso, ¿no? Simplemente cree en lo que tú crees y en tus convicciones y sigue esa ruta, ¿no? ¿Y qué pasó a Y los eso es lo seis que meses? llegué, ¿no? Pasé la prueba de recursos humanos, como había pasado mucho tiempo, porque pasaron, como había contado, 3 entrevistas que no fui, más la última entrevista de recursos humanos, o sea, fui el último practicante en ingresar y ya habían ingresado otros practicantes. Y supuestamente llegué a una central hidroeléctrica que estaba muy alejada y que, bueno, no era tan recomendable por el ambiente laboral, por los trabajadores, que también es otro mito, ¿no? O sea, es increíble los mitos que hay, ¿no? No, que los trabajadores de ahí no son confiables, no son amigables. Mira, yo de verdad, yo estuve en la central hidráulica de Winco y para mí todos los operadores que estuvieron ahí fueron geniales. Todos, todos me trataron bacán, o sea, yo también lo daba todo, ¿no? Antes no habían estas restricciones de que 8 horas a practicante y ni nada, yo trabajaba las 24 horas. Ellos ya sabían, yo llegaba, dormía 3 horas porque yo quería aprender, sabía que tenía 6 meses, o sea, no tenía más tiempo. Seis Entonces, meses como para tengo seis demostrar. meses, o sea, yo tenía corto el tiempo, ¿no? Entonces, no, tengo que aprender todo. Entonces, pedí permiso para quedarme las 24 horas ahí, me dieron un cuarto y yo me quedaba ahí a dormir. Y me dormía 3 horas, volvía a la central, y estaba en las operaciones de la amanecida, porque a las 5 de la mañana habían operaciones. Yo estaba ahí, luego desayunaba a las 8 de la mañana, dormía 2 horas hasta que vuelva a mantenimiento, a las 10 venía a mantenimiento, estaban con mantenimiento apoyando al operador toda la mañana, toda la tarde, en la tarde noche a partir de las 8 como que me daba una pestañada, y a las medianoche empezaba otra vez el tema de mantenimiento hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, así todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Los sábados en la mañana bajaba a Lima, me iba a jugar básquet, que era una de mis pasiones. Eso es parte de mis pasiones. Y el domingo en la tarde regresaba y así le daba parejo. O sea, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, todo. O sea, le daba full. Y pasó el tiempo y hice algunas buenas cosas, creo yo, de participar, ponerle ese ímpetu, que siempre hay gente que te está observando, ¿no? Porque eh, finalmente alguien te está observando y prácticamente a mí me recomendaron, porque todos los practicantes se fueron y yo fui el último practicante, entonces y yo estaba pues sacando ya mis cartas, pues, ¿no? De algunas amistades de Texú que ya estaban trabajando en minas, entonces dije, miré la mina, conversaba con unos amigos, y para esto uno de los operadores había sido antes jefe de mantenimiento, que había sido Francisco, bueno, no me acuerdo su apellido, Panchito le decían,
Panchito, Y él Panchito. fue quien me recomendó con el jefe de mantenimiento, que es el señor don Oscar Palomino, y él me envió un correo hacia su gerente de explotación, que era don Lucho Daipe, y él manda un correo a Recursos Humanos indicando, pues, ¿no? Que en todo ese argumento, ¿no? Que tenía un buen perfil y que habían oportunidades en una central moderna en Junín y que me estaba recomendando que no pierda esa oportunidad de este talento. Y me recomendaron de esa manera. Y de esa manera yo me quedo y de esa manera yo llego a San Ramón. Yo hasta ese momento yo no me enteraba, ¿no? Eso yo me enteré después. Y ya después, ya que eso, como era un correo masivo, Recursos Humanos responde a su gerente con copia a todos los jefes de cada zona y prácticamente los jefes de cada zona dicen, ah, bueno, si Roger está siendo recomendado para que se quede como en Junín, yo también tenía un practicante que vino acá y yo recomiendo tal, que venga. Y así cada uno. O Ok. sea, prácticamente se formó un equipo en Junín de posibles practicantes que iban a buscar esa oportunidad de ir migrando cuando los operadores que ya estaban en Junín se iban a desplazar, ¿no? O sea, De se jóvenes buscó promesas. de jóvenes promesas, ¿sí? Pero todo partió de ese correo, porque, o sea, nunca estuvo eso estimado. O sea, si no nacía ese correo, seguro de que terminaba mis prácticas como de otros compañeros que ya habían estado semanas atrás y ya bueno, yo hubiese tenido otra historia, ¿no? Ujú. Y bueno, y ahí Entonces, fuiste a San Ramón. Estuviste ahí, me acuerdo, muchos años, ¿no? Como 8 años, puede ser, quizá. sí, yo estuve desde el 2006 hasta el 2017, más o menos. O sea, Wow, estamos hablando de 11 unos años. 11 años, más o menos. 11 años, me Y quedé corto. sí, y de 2006, por ejemplo, estuve practicando allá. Obviamente me subieron un poco la subvención económica, pero ya no gastaba nada porque allá me daban de todo. Ujú. Y, y empezó ahí mi línea de carrera, ¿no? Ahí Exacto. también tuve una línea de carrera, ¿no? O sea, eso es Exacto. algo importante que los chicos deben entender, ¿no? Que uno debe de siempre llegar a un tope de su conocimiento y buscar esa línea de carrera, ¿no? Normalmente en operaciones centrales hidráulicas, yo me di cuenta de que los operadores hacían la misma función por años, o sea, años, o sea, desde que ellos ingresaron antes se llamaba Electrolima, hacían lo mismo y mira, ya van a tener 60 años y, y siguen haciendo casi lo mismo. Entonces, entonces dije, yo no voy a hacer eso, dije, ¿no? Ujú. Entonces, para yo poder lograr una diferencia, dije, tengo que estudiar y acabar mi carrera de Esa es ingeniería. una pregunta que te quería hacer. Tú estudiaste después en Alas Peruanas, me acuerdo, ingeniería industrial, para, digamos, dar ese paso de técnico a ingeniero. Sí. Eso también es otro tema de mala suerte y de saladera, por ejemplo. Yo empiezo a estudiar desde el 2008 y me matriculo, por ejemplo, en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Entonces, pagué mis cursos, todo, pero eh, o sea, hubo algo que no me gustó, que la plataforma de educación no es como las plataformas de ahora. O sea, no eran clases vivenciales, sino eran por PDF. Entonces, habían foros, grupos. Ujú. Entonces, no me sentía acorde con la educación y con la currícula. Entonces, eh, pagué 6 meses que al final ya lo dejé, ¿no? Entonces, pero de todas maneras seguir buscando oportunidades, quién me podría abrir la puerta y siempre pensando en educación a distancia, en educación semipresencial, Porque tú que no viajabas existía, mucho. no existía en esa época. No existía el EPE de la UPC, no existía nada de Claro, pero eso. tú parabas en San Ramón, pues, ¿no? Entonces era Así es, complicado tener una educación presencial, ¿no? así es. Entonces, lo único que me quedaba era estudiar en Huancayo, que era sistemas, pero como ya había comentado antes, yo ya me había dado cuenta de que mi camino era a través de la ingeniería industrial. Entonces, otros me decían, pero vete a Huancayo y estudiar ingeniería eléctrica. Pero yo decía, no, eléctrica no, porque yo quería industrial, porque ahí iba a conocer otras cosas, procesos, negocios,
Y yo ya estaba ya con el bicho de querer armar mi negocio. Entonces, dije, no, tiene que ser industrial, y para esto entonces empecé a llamar a todas las universidades de todo el Perú. Entonces, llamé a todas, o sea, no faltaban, creo que hasta la Universidad de la Selva llamé. Y con el fin de buscar la educación semipresencial, ¿no? Hasta que la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, con la profesora María Espinosa, ella me aceptó eso, ¿no? Me dijo, si tú vas a venir todos los meses o al menos rendir los exámenes, yo te acepto. Y entonces ya fue toda una historia de yo armarme mi educación a distancia. Compré una cámara, compré un trípode y prácticamente lo doné a la universidad para que ellos lo usen, pero que me graben las clases. Y entonces ellos me grababan las clases y los CDs me los enviaban por Sarposo. Entonces yo llegaba acá a Lima a mis CDs de clases y yo miraba mis clases. Entonces, de esa manera, yo estudiaba, sabía lo que estaban haciendo allá, y así pasaron los años. ¿Y cómo así Llegué hasta... terminaste en Alas? Entonces, ¿ahí cómo pasó? Lo que pasa es que no terminé ahí porque yo llegué hasta quinto ciclo, sexto ciclo, pero ¿qué pasa? Que, mira, 2008, 9, 10, 11, que estudié 4 años y yo debía haber estado en octavo ciclo. Tenía otro amigo del trabajo que de alguna manera nos apoyábamos en los turnos para que él en un momento estudiara sistemas, ¿no? Entonces, no le gustó sistemas, entonces dijo, bueno, ya no quiero estudiar, y luego se animó pues, a estudiar ingeniería eléctrica. Entonces él estaba estudiando su ingeniería eléctrica, algo así, y hoy estaba acabando, y se cruzaba con mis horarios. Entonces, 2 veces se cruzaron los horarios que yo no pude llegar a la universidad, porque estaba en la Mayeque, y, y lamentablemente perdí 2 ciclos. O sea, igual tienes que pagar semestralmente, pero ya había perdido 2 ciclos, y yo ya estaba en quinto, sexto, y justo yo estaba un poco incómodo porque me decía, a este paso, ¿cómo voy a acabar si viene otro compañero, también se le ocurre estudiar? Porque ahí a muchos no le nacía el bicho de estudiar todavía, ¿no? Pero ya como que se estaban animando. Entonces dije, ¿cómo hago si es que varios se animan a estudiar y ya el cruce de horarios iba a ser bien complicado? Bueno, entonces, simplemente para eso en el 2010 sale la Universidad de las Peruanas con su modelo de educación a distancia. Entonces, el primer año lo evalué cómo era, y ya para mediados de año 2010 dije, no, yo me meto. Dije, o sea, no, No vas a perder eh, más. claro, o sea, pero el problema era de que yo los tenía que esperar a la universidad, ¿no? A todos sus egresados, porque había la carrera de ingeniería industrial, pero empezaban recién de primer ciclo. Entonces, migré todos mis cursos de la USAT, lo llevé a la UAP, convalidé todos mis cursos, y bueno, ya estuve tranquilo estudiando la educación a distancia. Entonces yo acabé mi carrera en el 2014 aproximadamente, más o menos, y bueno, pero había un tema que finalmente mi título salió mi bachiller salió en el 2019 por ciertos documentos que faltaban ahí, pero yo ya era egresado ya, desde el 2014. Ok. Bueno, pero el tema está que eso fue todo el tiempo que, de verdad, de dificultades para poder estudiar. Desde que acabé yo ya mi carrera, yo sentí ya una tranquilidad, porque desde ahí tenía ya más criterios, tenía un mayor criterio para poder empezar a hacer negocios, ¿no? Yo empecé a hacer mi negocio, mi empresa en el año 2010-11, y empecé sin saber nada, ¿no? O sea, antes no había un YouTube donde pues, tú entrabas y ponías pues organización circular y encontrabas la información, ¿no? Entonces, prácticamente era que tenías, hay muchas cosas que finalmente he aprendido en el proceso, pero eso me costó mucho dinero, ¿no? Todo el dinero que yo ganaba era inversión en negocios que finalmente aprendía en el tiempo. Ahora, después de tantos años, ya tengo claros los panoramas, las metodologías de tantas caídas o Uno sea, estoy aprende. seguro que ya, como dicen, ya estoy ya para encontrar la pepita de oro, ¿no? Entonces, Así es. eso fue todo el trance. A partir de 2014
ya me proponen, 2013, me proponen a mí quedarme en San Ramón y me dicen pues que ya cumple ya funciones de ingeniería. Y yo lo acepté, dije, bacán. Entonces, tenía ya un cargo como gestor de la central de Junín, Ujú. que era pues manejar pues 200 millones de activos, ¿no? Que son dos centrales, 200 megas, y manejar el equipo de operación, de mantenimiento, todo el personal de tercero, coordinar con las comunidades, o las autoridades externas que vienen pues de la UEFA, vienen del ALA, de los mismos OSINERMIN, el COE. Entonces, todo eso de verdad que me sirvió muchísimo para poder manejar y expresarme de esta manera, ¿no? Porque, o sea, el perfil que tenía antes no era tan desenvuelto como el de ahora. Y antes, por ejemplo, si encontraba un gerente o, entre comillas, alguna autoridad, pues me chupaba, ¿no? No Es importante tenía cierta, el poder tenía, hablar a todo nivel, el sí, siempre sí, y para relacionarse mi bien en la buena o mala organización. suerte, desde 2013 hasta el 2015, 16, 15, 16, se presentaron N fallas en la Ujú. central. No sé si será también porque soy salado, no lo sé, pero digo, o Por sea, tu la culpa se va saladera la me ha luz. seguido todo el tiempo. Pero lo que sí, lo bueno que me permitió esto fue que no dormía muy poco, ¿eh? Porque como habían fallas, tenía que yo estar en las fallas, tenía que coordinar con N autoridades, coordinar con mi equipo, coordinar con los gerentes, porque los gerentes venían, pues también tenía que coordinar con ellos. Obviamente estaba mi jefe también al costado, Ujú. pero mi jefe estaba pues en los momentos que tenía que brillar, y eso él no me lo va a negar, y luego pues él firmaba nada más, pues, ¿no? De ahí todo Claro, lo demás era su junior. así es. ¿Y para qué, no? Aprendí mucho, aprendí Y bastante, ahora y siempre, actualmente, ¿en qué estás porque de ahí yo entiendo que tú sales de la parte, digamos, de generación y te vas a proyectos. Hoy por hoy estás sí, trabajando en proyectos. no, 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 no. A ver, yo ahí aproveché mi tiempo un poco también invertir un poco en negocios de chacra, y es algo que me apasiona, la parte del turismo y la agricultura, ¿no? Y en paralelo lo hacía. Y, Pero me pero refería a luego en el proyectos 2016, de GEL o en él, al área de proyectos claro, de la claro, empresa donde trabajas. eso fue en el 2016 para 17, ¿no? Justo surgieron unos cambios dentro de mis funciones que yo estaba haciendo, surgieron unos cambios y me plantearon para ir a hacer unos proyectos en una nueva central. Bueno, yo encantado, ¿no? Entonces fui, una muy buena experiencia en proyectos, esperando de que se pueda dar esa oportunidad, que salga esa central. La intención era que ¿Energías Enel, renovables puede ser o eran otros temas? sí, eran energías renovables. A partir de 2016, 15, 16, Enel empieza a apostar, cambia la figura de Degel a Enel, cambian todo el tema de acciones de dueños, y la apuesta ahora era por energía renovable. Entonces, nacen varios proyectos de energía renovable y justo me invitan para ser partícipe de ese soporte de la parte de operación y mantenimiento, Ujú. en de evaluación para la compra de los proyectos de las centrales hidroeléctricas de 8 de agosto y el Carmen. ¿Y por qué tanto interés? Porque estaba al costado de un proyecto propio de Enel, que era la central Ayanunga. Entonces, como que se conectaban, estaban en cascada estos proyectos. Ujú. Entonces, fuimos todo un equipo de chilenos, peruanos, varias personas que pude compartir, y de verdad, ya desde ese momento empecé ya a conocer yo mucho el teletrabajo, ¿no? Porque desde esa época me conectaba mucho a través del Skype con la gente de Chile, gente que a veces se conectaban de Colombia, y todo era por Skype, ¿no? Entonces, Ujú. desde ese momento nos delegábamos trabajos, tareas, todo en teletrabajo. Entonces, duró este proyecto como de evaluación como unos 6 meses, en la cual, siempre pensando que en él iba a comprar el proyecto, pero finalmente llegó un momento que me di cuenta de que el proyecto no lo iban a comprar. Y dije, bueno, sabía que la oportunidad ahí iba a cerrarse, ¿no? Por varios problemas técnicos, operativos, Ujú. financieros, pasivos que había, ¿no? De No acuerdo. solamente,
no solamente por los problemas propios de la compra del proyecto, sino que también me di cuenta de otras cosas. Me di cuenta de que el nuevo proyecto propio de Enel que estaba ahí también tenía problemas. Y aparte me di cuenta que ya ese proyecto, Enel tenía ya como concepto hacer todo el concepto del telecomando. Entonces, un concepto que yo ya me imaginaba que en cualquier momento iba a llegar, ¿no? Y me di cuenta de que yo, si es que no ocupaba un puesto de jefatura en Junín, simplemente en algún momento todo eso iba a cambiar. El telecomando se iba a dar y que tenía que emigrar. Entonces, empecé a tocar puertas con mis líneas directas de jefatura, a decir, oye, ¿qué oportunidades tengo? ¿No? Porque sigo siendo operador y cuáles son los... Entonces, no me daban, no me daban algo específico y para mi buena suerte sale publicado en él un puesto de centro de control room de nuevas centrales renovables. No lo pensé, bueno, sí lo pensé, no lo voy a negar. Y te Sí, sí, lanzaste. sí lo pensé. No, sí lo pensé porque en ese momento estaba en paralelo el puesto de, de la parte de proyectos, porque tenía miedo de que no salga, pero quería esperar hasta la última respuesta. Entonces, ¿para qué? Me acuerdo de que conversé con unos amigos y mis amigos me dijeron, oye, pero lánzate, pues, no, o sea, no pierdes nada postulando. Ujú. Pero de alguna manera el miedo que uno tiene te cierra los ojos, ¿no? Así es. Y me decía, oye, pero si yo tengo ese puesto asegurado. Entonces, mis amigos me hicieron dar cuenta de que no perdía nada postulando. Postulé a esa área, mientras que postulaba acá, se cae el puesto del área de proyectos y yo salgo convocado dentro de la parte de poder estar en el proyecto de Control Room, que sería el primer Control Room en el centro de Enel en manejar, operar sus centrales a distancia. Y ahí donde pasas a trabajar en el local que está aquí por la Avenida La Marina. Así es, una vez que ya aceptaron todo ese tema, ya eso fue en el 2017, me vine por acá, viajé a Chile por la experiencia, que para qué, fue genial. Ujú. Sí. Luego estuve en los dos nuevos proyectos que fueron los proyectos más grandes de centrales de generación de energía renovable, tanto solar y eólico, y empezamos con todo ese tema de una sala de control a distancia de dos grandes centrales. Entonces eso fue una experiencia muy enriquecedora porque hemos estado desde el proyecto y hasta ahora que seguimos operando, ¿no? Y el mejor Buenísimo. ejemplo es que el proyecto es tan enriquecedor que no sé si puedo compartir la pantalla acá, no sé cómo. Yo estoy ahorita operando dos plantas en este momento. O sea, en este momento que yo estoy en mi casa por el tema Con de la VPN. cuarentena y yo estoy ahorita viendo mi central. O sea, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, ¿no? Y este concepto para poder llevarlo a este punto también ha sido luchado. Es que cuando nosotros estuvimos en Junín, tuvimos una gran experiencia de poder telecomandar centrales. Pudimos telecomandar una central, allá había dos complejos, dos centrales. Uno de las grandes experiencias que yo tengo es en el manejo de centro de control, o sea, de telecomandar cosas, de optimizar las cosas. Y eso no solamente mío, ¿no? Sino de todo el equipo. O sea, todo el equipo que estuvo ahí conformado, tenemos todo ese know-how. Y lo que se pudo lograr es que con ese conocimiento, cuando yo vengo acá, ya con el telecomando ya armado, o sea, cuando yo he llegado a este set de control, esto ya han habido visionarios que ya lo han hecho, ya lo han desarrollado. Entonces yo no me gastaba en eso. Pero ¿qué pasa? De que cuando ha llegado la cuarentena, como dice, cuando llega la enfermedad, ahí se desnuda la realidad, así como el Estado, ¿no? Ujú. El Estado tanto invierten en salud, en educación, y cuando llega la enfermedad, ahí te das cuenta pues, que Si la parte de salud realmente, una sí, desgracia, la parte de seguridad otra desgracia, el ministerio por ahí otra sí. desgracia, y todo, ¿no? Una desgracia. Eh, y acá, en este lado, se dieron las oportunidades de que el equipo, que casualmente está ahora en Control Room, es el mismo equipo que trabajamos en Junín, ¿no? Que Ujú, también se vino para acá. ujú. Entonces, para nosotros fue muy sencillo armar todo un análisis rápido de poder llevar esto a nuestras casas. A pesar de que nuestras jefaturas pues, dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Eso no debe ser así. Ustedes tienen que quedarse en la misma sala de control, Ajá. porque siempre está el concepto de que
la parte de operación, la parte operativa tiene que morir en la planta. Y Ujú. nosotros dijimos, ¿pero por qué? Pues si lo puedo manejar acá. Entonces hicimos nuestras pruebas, lo trajimos a nuestras casas, y todo muchas pruebas que hemos realizado, con el apoyo de muchas personas, claro está, y lo tenemos concretado. Buenísimo. Y esas dificultades son lo que en el lado de hidro, la parte hidráulica, centrales hidráulicas, que sí se ha presentado, ¿no? Que no lo han podido telecomandar. Y bueno, nosotros hemos dicho, por si acaso, también podemos manejarlo desde mi casa, todas las centrales hidráulicas. No tenemos ningún problema. Bienvenido sea si por ahí alguien pide ayuda. Buenísimo, Roger. De verdad que tu experiencia es enriquecedora. Definitivamente muchos jóvenes van a aprender de tu perseverancia, de tus ganas de hacer cosas y de crecer. Y, Ana, y creo que uno de los mensajes de esta conversación ha sido que a veces una persona tiene que dar algunos pasos atrás para poder tomar ese impulso para lo que realmente quiere, ¿no? Y bueno, déjame felicitarte, ¿no? Por toda tu carrera y de hecho por lo que está por venir. No sé, ¿quisieras dar algún mensaje final a los chicos que nos están viendo o que nos van a ver para cerrar la entrevista? Claro, yo de repente lo que no he hablado y que quizás los chicos de ahora tienen como oportunidad es que todo lo que yo he dicho es un concepto y metodología antigua, tradicional, y que en la actualidad ellos tienen la oportunidad de ser disruptivos, la oportunidad de que todo lo que he contado lo pueden acortar en un par de años, porque todo lo que he contado quiero que entiendan que es el método antiguo, a la antigüita, ¿no? O sea, estar con las universidades, todo un sistema que en la actualidad, desde esta cuarentena, ya colapsó, o sea, se va a tener que romper y todo Así este es. modelo hasta de educación, de negocio, va a cambiar. Entonces, si los jóvenes de ahora, eh, especialmente conozco desde la parte de provincia, conozco mucho la parte de provincia interna, siguen pensando de que es responsabilidad del Estado, responsabilidad de tus padres, responsabilidad, no sé, de tus profesores, no sé, responsabilidad de alguien que te vaya a educar, que vaya a hacer algo por ti, y por eso que están ustedes muy equivocados, porque desde el solo hecho de que tú tienes internet, tú tienes ahí todo un mundo de posibilidades, hay un mundo de información en la cual tienes todas las capacidades para poder desarrollarte con muchas herramientas digitales. Y déjenme decirles que el ahora son herramientas digitales. Y por dar unos ejemplos, si eres, o sea, si tú de repente quieres ser doctor o de repente contador o lo que, no sé, cualquier carrera, bueno, la gente que gana mucho dinero, de repente armando plataformas o herramientas digitales, de repente son justamente para plataformas digitales para doctores o para abogados, pero esas personas que arman no son ni doctores, ni abogados, ni nada, y son los que justamente ganan más que ellos, ¿no? Entonces, al tema que voy es, ya no piensen tanto en la metodología tradicional, sino piensen más en una educación que les lleve a exponenciar rápidamente su crecimiento. El caso que he contado y que de muchos de los millennials que van a escuchar son casos de un tipo de formación y crecimiento tradicional, que, les sirve, que tiene que servirles a ustedes no para hacer lo mismo, sino para no hacer lo mismo. ¿Por qué no tienen que hacer lo mismo? Porque a partir de ahora todo ya cambió. Entonces su historia no puede ser igual. Cuando ustedes estén sentados así con un Rodolfo Rodas que lo vaya a entrevistar por sus éxitos, ustedes tienen que contar ya otra historia. Ustedes tienen que contar la historia de cómo ustedes se educaron digitalmente o encontraron un nicho de negocio o alguna oportunidad digital o no sé, en este nuevo mundo, la cual usted los exponenció de tal manera que cambió su historia. Eso sería mi recomendación para toda tu comunidad, Rodolfo, que no se queden con la semilla de que
estos perfiles que somos tú y yo en nuestra línea de crecimiento es una línea de carrera, ¿no? Que quizás sí, para alguien podría servir, podría, ¿no? Para ciertas carreras, ¿no? Podría servir, no sé, me imagino que sí, para la parte de la parte de la medicina, que todavía no ha evolucionado a hacerlo digitalmente, ¿no? Pero hay muchas carreras que sí, ya tienen que emigrar, tienen que cambiar porque la realidad ya cambió. De Eso es, acuerdo. muchachos. De Un gusto, acuerdo. Rodolfo. Gracias. Un abrazo, amigo. Chao, muchachos. Nos vemos. Un gustazo. Chao. Chao, chao.